¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Abraham. Buenos días, Danilo. Vamos a hablar hoy sobre un asunto que nos convoca hace ratico, ¿cierto? Y es especificar eso, cómo es vivir a conciencia. Se sabe que vivir a conciencia es muy bonito porque es una redundancia, ¿cierto? La conciencia es luz. Cualitativamente, la conciencia se traduce en luminiscencia. Tú brillas más en tanto más conscientemente vives. Si no conoces las fuerzas del universo, si no conoces tus propias fuerzas internas, dado por el entorno, tu brillo se va a ver opacado de una u otra manera. La mayor conciencia, entonces, es una conquista del universo, y podríamos decir que en cada uno en particular va a brillar de acuerdo a las múltiples evoluciones o las posibilidades de avance que haya tenido en lo que hemos llamado aquí otras vidas. Si ustedes creen en la encarnación, si no creen en la encarnación, pues podrían decir lo que ha vivido o han vivido otras generaciones. Recojo el conocimiento de otras vidas a través de lo que vivieron mis padres, a través de lo que vivieron mis abuelos, y cómo me conecto con esto, ¿cierto? Pero resulta de que confundimos conciencia con conocer. El conocer no puede ser conciencia, en la medida que solo se ajuste a cuestiones lógicas, racionales, a lo que llamamos la mente. Hemos dicho aquí como la mente es un dispositivo para vivir esta realidad. La mente es un dispositivo para ajustarnos al sistema cultural, histórico, sociológico y al sistema educativo en el cual hemos crecido. Entonces la mente está, dijéramos, potencialmente activada para generarnos la posibilidad adaptativa. Sin embargo, la mente, diríamos en estos términos, que nos ayuda a comprender solo cuando la tomamos como instrumento, no como el centro y razón de ser de la existencia. Vamos entonces en ese sentido a especificar lo que significa vivir a conciencia, ¿cierto? Ya definimos un hecho. Vivir a conciencia es recobrar nuestra propia luz. ¿Qué es recobrar nuestra propia luz? Es aprender a vivir en consonancia con las eventualidades y los aconteceres del universo. No solamente aquí en la localidad, ¿cierto? No solamente de lo cotidiano. No es una conciencia refleja, por favor. Es la conciencia en conexión con. Y la conciencia en conexión con viene fundamentalmente en tres paquetes. La esfera, podríamos decir la esfera de la cabeza, ¿cierto? En nuestra cabeza está la esfera de conciencia racional, lógica. En nuestro pecho está la esfera de la conciencia amorosa, y en el vientre está la esfera de la conciencia vibratoria. En nuestro tiempo se trata de vivir la espiritualidad en esa articulación entre lo que es el vientre, el pecho y la cabeza. Si la mente no está conectada al vientre, vamos por la vida o muy románticos o
por el contrario, racionalizándolo todo. O tal vez en una racionalización del amor, creyendo que el asunto es Se ha detectado una amenaza. vivir y cómo vivir el amor. Ahí nos disculpan los oyentes. Errores técnicos. Resulta que esa sensación de unicidad está dada justo porque conectamos mente, pecho y vientre, sexualidad, amor y racionalidad, ¿cierto? En ese sentido, entonces, aprendemos a vernos de una manera integral. No estamos divididos, por favor, no somos la cabeza por un lado, el pecho por otro y la sexualidad por otro, no. La idea es que si podemos articular esos tres componentes o esos tres toroides, esferas de realidad, vamos entonces a conectar en la espiritualidad. Empecemos entonces por decir de que hay varios matices de conciencia. ¿Me interrumpes, por favor, Claro que sí. Andrés, en el momento Claro que sí. que lo sientas pertinente? Implica entonces la conciencia tres aspectos fundamentales: la conciencia de sí mismo, la conciencia del entorno y la interfase. La conciencia de sí mismo implica los factores determinantes internos, aquellos factores más potentes de nuestra propia realidad interior que nos determinan o que vienen a jugar un papel central en la existencia. Hemos dicho aquí de que muchos no somos conscientes del amor, otros no somos conscientes del deseo y otros, diríamos, algunos desfasados que no son conscientes de su racionalidad, ¿cierto? Es decir, están por fuera de esa capacidad lógico-deductiva. La conciencia, doctor, es algo muy, muy loco. Es algo pues que todos los seres humanos, entre comillas, conocemos como eso que hay en nuestro interior, para bien o para mal, que algunos dirán, no le remuerde esa conciencia, o usted que tiene en su conciencia, pero hay algo que me inquieta a mí ya cuando tocamos ese punto de la conciencia de sí mismo, porque a veces los seres humanos tenemos o una conciencia o doble conciencia. No sé si pues usted ha visto, no sé, en películas, en novelas, en lo que sea, cuando por ejemplo que de un lado le habla a uno una conciencia y que de otro lado le habla a uno otra conciencia, entonces la una te dice haz lo bueno, la otra lo malo. Hablo de lo bueno, lo malo pues para la sociedad, entonces la una te dice haz lo bueno, la otra haz lo malo. Entonces en sí es una conciencia de sí mismo revuelta, o qué es lo que pasa ahí cuando viene como ese bombardeo de, entre comillas, una doble conciencia. Dos miradas, la mirada fenoménica y racional moralista. Y es que vemos la conciencia como aquella parte nuestra que nos llama la atención y nos dirige la existencia o nos ayuda en cierta consejería interna a dirigir la existencia. En ese sentido le llamamos sentido de juicio. El sentido de juicio tiene dos aristas, ¿cierto? El juicio con relación a la lógica con la cual conducimos la vida, y el enjuiciamiento como forma de estar criticando y ajusticiando, queriendo reclamar justicia. Volvamos entonces, la otra parte es que la conciencia, en el sentido espiritual, no está reclamando ni por lo bueno ni por lo malo. Simplemente es la conciencia de la entrega al momento que estoy viviendo. Es decir, en la espiritualidad rompemos todos los esquemas de la lógica moralista, en tanto el reclamo es por el guerrero interno. Y el guerrero interno
es aquel que se entrega a la experiencia. Si vas a hacer algo malo, hazlo bien hecho. Hazlo con toda. Hazlo con ganas. Hazlo con ganas. Entonces desde ahí no se critica ni se ataca nada. Que fulano ha sido un justiciero y el otro ha sido un asesino. Los dos están en unas experiencias diferentes, aportándole al espíritu formas de experiencia con las cuales va a crecer el conocer o el sentido de la conciencia, ¿cierto? O sea que relativamente el ser humano muchas veces quiere hacer las cosas, ¿cierto? Digamos, vea lo bueno o malo, lo quiere hacer, pero entonces cuando viene un pensamiento contrario, o sea, digamos, voy a hacer lo malo, pero entonces viene, digamos, la conciencia buena y, ay, no lo hagas. Eso ya es por paradigmas moralistas que tenemos o algo así. Ya es el moralismo. ¿Qué es lo que aprendemos en la espiritualidad, en el campo del guerrero interno? Aprendemos que el guerrero tiene que aprender, tiene que asumir la posición de que cuando vamos en guerra contra el mundo, estamos azotando nuestra propia conciencia y nuestra propia dignidad. Nos vamos al punto más de mayor apalancamiento, que es el reconocerse en el respeto por sí mismo. Si yo me reconozco en respeto por mí mismo, me doy cuenta que aquello que deseo atacar afuera, en realidad es una parte mía que estoy atacando adentro, pero no lo reconozco adentro, sino que lo llevo afuera. Miren, entonces primero, para entrar en el campo de la conciencia espiritual, aquello que hago no tiene ni sentido positivo ni sentido negativo, simplemente es un hecho, un acontecimiento que debe pasar. Segundo, me pregunto por qué debería pasar o por qué podría llegar una situación cualquiera que sea a mi vida y en qué sentido la puedo direccionar mejor, en qué sentido me voy a dejar apabullar por esto o en qué sentido lo comprendo para que se haga más beneficioso para mí. Caso la víctima, me expulsaron de mi tierrita, ¿qué es lo que yo debo aprender? Tal vez lo que tenga que aprender sea el desprendimiento, a vivir desprendido, ¿cierto? Otro, tal vez lo que tenga que aprender sea que no era con esa familia, llegué allí a esa familia para ayudarles a transitar un camino y ya cumplí la misión, ya cumplí mi tiempo ahí, y entonces me están diciendo con una muerte o con una expulsión del territorio o con otra, cualquier cosa que sea, me están diciendo ya, hasta ahí, ya cierre la misión. Cumpliste tu tarea. Cumpliste tu tarea, ahora sí, ya cerró la deuda que tenía con esos llamados seres queridos. No sé si yo las confunda o estoy coordinado, pero la mente y la conciencia van de la mano o son cosas muy aparte. La mente es una función de la conciencia y es una función, decíamos, una función adaptativa a esta realidad. La conciencia, dijéramos la conciencia cósmica, lo que ustedes llamarían Dios, creó la mente para ayudarnos a adaptarnos a esta realidad. La conciencia entonces es amplia en el sentido conceptual del término. ¿Qué hizo la psicología? La psicología redujo la conciencia a una función de la mente. Bueno. Miren cómo vamos sus caminos inversos. Sí. Bueno, a esta hora queremos saludar a Óscar Arredondo, Elba Yolanda Reyes, Laura Espinosa Torres, amiga de la casa, que nos están viendo. Muchas gracias pues por estar
en esta transmisión que tenemos a través de la página del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia con su programa ¿Por qué enfermamos? Gracias por estar con nosotros, qué bonito que nos sigan en el Facebook, a través de YouTube. Siguiendo entonces con el tema, para que vayamos profundizando asuntos, entonces decíamos de que la conciencia de sí mismo primero es entiendo, comprendo y asimilo los factores determinantes que hay en mí. Asimilo el pasado, un pasado arquetípico. ¿Qué es un pasado arquetípico? Aquellos factores que desde la humanidad primordial nos vienen dados, ¿cierto? Por ejemplo, el patriarcado es un arquetipo que se establece desde hace 2600 años, y remontándolo un poco en la Biblia sería más o menos unos 3000, 4000 años, 3500, 4000 años, con Abraham, ¿cierto? Que es el primer patriarca, Sí. históricamente y culturalmente el primer patriarca. Entonces ahí hay un arquetipo, pero ese arquetipo no es más que la reproducción de cierta percepción del ser humano de ver el sol como padre, a la tierra como madre. Lo bajan entonces a una interpretación humana, lo humanizan por decirlo así, y entonces ya establecen el pater familius, o el padre de familia, Padre ¿cierto? de familia. Que se extiende a conceptos como patrones, ¿cierto? El patrón, por ejemplo, tiene que ver con el modelo, pero también tiene que ver con el jefe, el que ejerce una función de dominio y de control. También ese pasado tiene que ver con los prototipos, o sea, los tipos primordiales que se instauraron sobre todo en la infancia temprana. Prototipos. ¿Qué son esos prototipos? Pues tienen que ver con los asuntos vividos en la relación infantil con el cuerpo, con la sexualidad, con la vida familiar, con el medio cultural y educativo. Y tendríamos los estereotipos, que ya son modelos que nos trae la cultura para regir nuestra existencia. Aquí nos hemos remitido a unos estereotipos o modelos que nos vende, por ejemplo, la economía, ¿cierto? Para usted conseguir dinero tiene que trabajar, ¿cierto? Ya nos establecieron allí un estereotipo, un modelo de relación con la parte económica. Esta parte del pasado, doctor, es muy inquietante porque realmente si analizamos, hablemos de Colombia en especial, ya que el programa lo hacemos desde Colombia, es una sociedad que vive muy anclada al pasado, porque si analizamos hay una frase por ahí muy célebre que dice: aquellos tiempos pasados fueron mejores, ¿cierto? Y no más en estos días escuchaba a mi madre hablando con su esposo de eso, los tiempos pasados fueron mejores. Y bueno, y si analizamos, pues obviamente en tu círculo, con las personas que te rodeas, e incluso uno mismo lo ha llegado a comentar con gente. Sí, es que los tiempos de ahora no son lo mismo. Digamos, por ejemplo, cuando uno habla con los jóvenes que uno creció, bueno, es que a estos niños de ahora solo les tocó la tecnología, ellos no saben lo que era un chucha cogida, un chucha escondidijo, un boy. Si nos vamos a la música, los papás de nosotros van a decir: no, es que esa música de nosotros, que Camilo Sesto, que Tormenta, y cierto que eso era romántico, que en cambio ahora esta generación que Bad Bunny, que reggaetón, que no sé qué, ¿cierto? Entonces, si analizamos, todas las personas tienen en su conciencia recuerdos memorables de su pasado. Y digamos, yo por ejemplo soy alguien que extrañó la infancia, o sea, y digo, uy, pues es que en la infancia ser niño es algo muy, muy bonito en la vida, y de pronto cuando se es adulto muchas veces no aprendemos a ser adultos, entonces nos encontramos con esa realidad de que en la infancia
todo era más fácil. En la infancia llorábamos por un raspón, llorábamos porque se nos dañó un juguete, ¿cierto? Ahorita adultos, mucha gente se queja es por deudas, mucha gente se queja es por relaciones sentimentales, en fin, por cantidades de cosas. Pero yo creo que en la conciencia, en la mayoría de personas, siempre va a haber un espacio para el pasado, porque no sé si es de la naturaleza, digamos, personal, humana, o simplemente es la misma cultura que nos impone a vivir en el pasado. Es como te inscribes en la cultura, ¿cierto? Y estamos llamando la atención también desde estos micrófonos para recordarle a la humanidad que estamos en el tiempo de la individuación. Reconocerse cada uno como ser singular, como ser particular, y salirnos del rebaño, por favor, salirnos del rebaño. ¿Cómo nos salimos del rebaño? Pues ahí me parece que te adelantas un poco a lo que vamos, pero no, me parece genial porque lo llevas ya a lo que significa ese pasado cultural y esa veneración que hacemos del pasado. El pasado se le reconoce, se le asimila para poderlo transformar, por favor. El pasado no se venera. Si nos quedamos a venerar el pasado, nos quedaremos añorando en el mundo de las añoranzas, sin poder vivir un presente y sin poder abrirnos camino a un futuro posible. Aquí uno ve una cantidad de gente demasiado conservadora y todavía pretendemos, por ejemplo, revivir los caudillos, todavía pretendemos que venga el Mesías y aquello que digan en contra de mi líder o al quien yo considere mi caudillo, mi líder, entonces lo considero como enemigo, satánico, adverso, agresor, ¿cierto? Y no estamos dando paso a el reconocernos a nosotros mismos en esos caudillos. Por favor, esos mesías, esos caudillos, esos jefes de otras épocas ya no pueden tener habitación entre nosotros. Ellos vinieron a recordarnos que también somos grandes. Ellos vinieron a recordarnos que hay en todos y cada uno capacidades y habilidades para desempeñar y despertar nuestra propia grandeza, nuestra propia potencialidad interior. ¿Cómo direccionar eso? Pues si yo estoy viendo afuera, siempre al ser grandioso y buscando quien me salve, buscando el líder ideal, el gran caudillo, ahí ya tengo un elemento de consideración con relación a lo que no me reconozco de mí mismo. No estamos diciendo de que la sociedad no necesite conductores, por favor. No estamos diciendo de que la sociedad no necesite conductores. Estamos diciendo de que a pesar de que necesitamos conductores, hemos de ver la posibilidad en nosotros y orientándola, dijéramos, sincronizándola con aquellos conductores que consideramos adecuados, pero ya desde mi capacidad, ¿cierto? Bueno, nos escribe Carmenza, que estuvo con nosotros por aquí un día, muy bien. Reporta sintonía con el programa Porque Informamos y tiene una inquietud. ¿Cómo trabajar en el día a día para alcanzar a tener una conciencia de uno mismo? ¿El doctor se sugiere alguna rutina o plan? ¿Qué sugiere el doctor? O sea, para tener una conciencia de uno mismo, alcanzar a tener una conciencia de uno mismo. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Carmenza, por tu participación. Y vas a lo puntual, ¿cierto? Qué bueno que estas inquietudes se presenten porque hay muchos métodos, ¿cierto? Aquí damos pautas generales, pero dijéramos que hay una parte que tienes que trabajar, ya sea en grupo o con una... Hay tres vías, ¿cierto? En grupo,
en tus prácticas personales o acompañada por alguien, ¿cierto? Alguien que te aproxime a la comunicación con tu mundo interior. Lo digo por el psicoanálisis, para la comunicación que tenemos, la escucha que tenemos con nosotros mismos es demasiado escasa. Ir donde un terapeuta que nos escuche para aprender a escucharnos. Eso es hermoso. O sea, como no sé escucharme, entonces necesito de alguien que me ayude. Que escuchándome me recuerde que yo puedo escucharme. Esa es una. La otra es la práctica cotidiana ya en lo personal, de la meditación, el yoga, ¿cierto? Esa es una vía muy, muy buena. La otra vía es la vía grupal y son el asunto de los retiros. Lo digo porque muchas veces los retiros son colectivos, pero se generan marcos energéticos que posibilitan el desarrollo de la conciencia y propulsan. Es hermoso ver cómo en esos retiros llegamos personas tan diversas y cada uno cae en la nota y sale impresionado con la cantidad de cosas que pudo visualizar y que pudo propulsar a partir del momento que estuvo en un retiro espiritual. También los seminarios ayudan un poco, y como decíamos, esos programas pues nos van dando pautas, ¿cierto? En ese sentido, entonces, reconocernos como maestros de nosotros mismos implica un proceso de asimilación de la maestría interior. Óigase bien, requerimos de un proceso de asimilación de la maestría interior. La maestría interior no va a surgir de manera espontánea, excepto porque nos ocurre lo que nos ha ocurrido a unos cuantos, y es que nos caiga el 20, como decimos en México. En México, güey, que nos caiga el 20. Que es que nos caiga el 20 para el resto de Latinoamérica y el resto del mundo. Nos asalta la muerte, una situación límite. Atravesamos el túnel. En mi caso particular fue que una bruja por ahí quiso ayudarme, me ayudó de la mejor manera, me descargó yo no sé cuántas almas, entre ellas una ceiba, y bueno, la liberación de esto me demoró 2 meses, pero salí indemne, pero con un hartazgo de conciencia de toda esa experiencia muy bonita. Por favor, entonces no tenemos que hacer experiencias límite o esperar a que nos caigan o nos lleguen las experiencias límite para que podamos despertar. Hagámoslo más suavecito, permitámonos entrar en onda de una manera gradual, porque les cuento, fueron 2 meses de lucha intensa. Primero 1 mes y medio en la lucha por liberarme, y luego yo creo que fue más tiempo en la recuperación, pero tuve que sacar vacaciones porque terminé en una situación donde, por decir poco, la esquizofrenia era poquito, ¿cierto? La esquizofrenia era poquito. Con esto les estoy contando que no tenemos que llegar a la palma del martirio, no tenemos que ser crucificados, no tenemos que pasar por una situación de un accidente colectivo, un accidente personal, o quizá irnos a otra vida para poder entender que es que no entendimos esta y a qué era lo que veníamos. Por eso la cosa de este movimiento, de la nueva era, no en el sentido ideológico, sino en el sentido de lo que está pasando con la Tierra, es intentar comunicarle a la humanidad que tenemos posibilidades, y muchas diversas posibilidades, fuera de someternos a situaciones extremas. Ese punto me abre pie a una pregunta que le voy a hacer, doctor, pero antes queremos saludar a Ángela Penagos, Beatriz Elena Ramírez y Alberto Munker,
que se encuentran también en estos momentos a través de nuestra transmisión por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Doctor, este punto es muy interesante porque cuando las personas se enfrentan a situaciones límite, como usted lo venía diciendo, los daños psicológicos que quedan son muy grandes. Quedan secuelas, quedan miedos, quedan inseguridades, quedan muchas cosas. Ya sea un daño como el que usted exponía, pues algo espiritual, algo ya, pues un accidente, o sea, una violación, qué sé yo, algo pues que pueda marcar la vida de una persona. Ya el trauma es muy grande y ese trauma queda ahí en esa conciencia. Es evidente pues que muchas personas para salir de estos traumas necesitan ayudas de especialistas, obviamente, pero entonces digamos que hay personas que están en el punto de que tienen tantos traumas debido a esas experiencias límite que vivieron que ni siquiera quieren ir donde un especialista. Entonces, ¿cómo se puede hacer un proceso de sanación con estas personas si realmente están tan mal, por así decirlo, que ni siquiera quieren acudir donde alguien que les ayude? Y qué bueno que lo nombras. Es pensarnos en esta dimensión. Vienen ocurriendo cantidad de cosas donde nos hacemos los sordos y nos vamos para donde el mismo médico a que nos recete la misma, hablo por ejemplo el caso de un caso clínico, una paciente con SIDA. Entonces, yo voy al médico a que me den el medicamento mensual, Truvada, ¿cierto? Truvada es un medicamento que se inventó para el SIDA. Yo no sé si en campo preventivo, ahí les dejo el bache de la ignorancia, pero lo toman pues los... Sí, Truvada con V. Para prevención del SIDA es fundamentalmente la droga y se la están vendiendo al Estado a un precio exorbitante. Es impresionante. El Estado se ve obligado a atender a este tipo de personas con dificultades y pocos recursos, muchos de ellos. Quiero decir entonces, nos vamos al médico después de adquirir una enfermedad de estas. No, lo que nos está diciendo la enfermedad es, bueno, usted ya llegó al límite, pues, ¿usted qué? Va a tener que pasar por la muerte para poder entender que está aquí para vivir otras cosas. La enfermedad, hemos dicho aquí, siempre es una experiencia que nos posibilita entender realidades nuevas. A veces se presenta la enfermedad leve, a veces se presenta la enfermedad crónica y la enfermedad terminal. Siempre será un llamado de atención, por favor. Hoy entendemos las enfermedades como eso, como un llamado de atención del espíritu que nos está convocando a despertar, a entender algo que todavía no entendimos. Entonces, ¿cómo hacer para que cada uno también reconozcamos que, por un lado, no tenemos que caer en una situación crítica y por otro lado tenemos otras posibilidades? Y es muy lamentable lo que está pasando porque la gente acude a buscar ayuda ya cuando 500 exámenes médicos y ninguno da con lo que es, o unos dicen una cosa y otros dicen otra, y llegan incluso a operar a la persona, la operan de algo que no es, de algo que no es, o lo operaron de lo que es, pero a los 3 meses apareció otro síntoma completamente diferente, también extremo, en muchos casos, y la persona no entiende la lógica, no asimila de que es que hay un llamado de atención allí y que no es vía el medicamento. Por favor, no estamos diciendo ni descartando la operatividad de la medicina. Para estos casos es conveniente, estamos diciendo que asimilar la medicina como una ayuda, no como una solución, por favor. Esa es la diferencia, o sea, no estamos descartando. Cuando dijimos aquí en otro programa que los conceptos medicalistas están llamados a recoger, era porque estamos convocando el sentido dinámico de la enfermedad en los médicos y en todos aquellos que abocamos el campo de la salud, y es entender que la enfermedad viene a cumplir una función exquisita en la vida individual.
y en la vida social, en el medio colectivo, en el medio familiar. O sea, porque tampoco es que se enfermó mi hijo y eso no me toca a mí. Claro que me toca. Afecta a toda la familia. Afecta a toda la familia. Que mi hijo se accidentó o mi padre se accidentó y yo qué tengo que ver con eso. No, yo, ¿qué hago ahí en una familia accidentada? Discúlpenme. No es que nos vamos a llenar de culpa, sino que vamos a examinarla. Vamos a tomar la oportunidad para examinar el papel, la función que vinimos a cumplir en esa familia. Doctor, hay una inquietud que me surge en cuanto a la enfermedad, que es lo que estamos hablando. A ver, hay dos visiones de cuando una persona, por ejemplo, sale de una enfermedad y entra a otra, y bueno, y salió y entró a otra y a otra, ¿cierto? Que es más o menos como lo que usted está explicando, que es que la persona todavía no se ha escuchado y no, bueno, cierto, qué es lo que está pasando, que es algo de una para otra, cierto. Pero entonces hay dos miradas. Una, listo, puede ser listo, la persona que no se ha escuchado, pero también conocemos el término hipocondriaco. ¿Cuál es la diferencia y cómo sabemos que realmente sí está pasando algo conmigo, que me está alterando los órganos de mi cuerpo porque no me estoy escuchando? Porque ya hemos aprendido acá que las enfermedades o los dolores son situaciones, deudas no resueltas, pero entonces la hipocondria, ¿qué papel juega ahí? Qué pregunta tan puntual e inteligente. Es muy hermoso porque lo que nos enseña el trabajo, cuando contemplamos la dinámica de lo que pasa en cada quien, es una enfermedad. Uh-huh. Que es un histérico, no tiene nada, que está haciendo drama. Uh-huh. No, esa persona tiene una queja y no sabe cómo nombrar esa queja. No, pero es que esta señora vuelve aquí, póngale una inyección de agua destilada. Por favor, respeto. Esa persona fue allí porque no sabe cómo escuchar sus síntomas. Y esa persona lo que necesita es una ayuda psicológica inmediata. Necesita quien le escuche, pero fue al médico porque no sabe cómo dirigir una demanda que está en ella y no se entiende, no sabe comprender cómo sitúa un asunto que hoy se presentó como un dolor de garganta, mañana viene como un dolor de vientre, mañana pasado mañana como un dolor de tobillo. Ella no sabe entender eso, pero no sabe que lo que hay detrás es una demanda. Y detrás de toda demanda siempre hay una afectividad en juego, una demanda de escucha, demanda de comprensión, por favor. Uh-huh. La demanda de afecto la traducimos terapéuticamente en demanda de comprensión. Cuando hay alguien que te comprende, te está dando el segundo regalo más importante de este universo. La comprensión es el segundo regalo más importante que podemos darle a alguien. El primer regalo es el límite. El segundo regalo es la comprensión. Pero ese es el punto, doctor. Yo creo que es lo que le falta ahorita a la sociedad, la comprensión. Porque aquí estamos hablando de una fuente de que algo no está bien, pero fuentes de que algo no está bien son muchas, porque podemos mirar también el caso de pronto de los ludópatas, podemos mirar el caso de los cleptómanos, podemos mirar de los adictos a alguna sustancia alcohólica o drogas, en fin. ¿Y qué es lo que pasa? Las personas o la sociedad tienden a señalar. Ahí viene el jugador empedernido, ahí viene el adicto, ahí viene el ladrón, ¿cierto? O sea, y la gente se refiere con estos términos cuando, listo, quizás algunas personas lo hagan a conciencia, pero otras tienen un problema que, como usted lo dice, necesitan esa ayuda y no necesitan ser señalados, porque si algo he aprendido yo es que cuando a una persona se le señala por sus faltas o sus cosas que de pronto no están bien para la sociedad, la persona más se aferra a ellas. Entre más me rechazan, vengo a jugar el papel que hemos dicho aquí, ¿cierto? Entre más me rechazan, como fuerza rechazada, más alimento mi síntoma. Entre más desprecio siento entre los médicos porque tengo ese síntoma rotativo o esa hipocondriasis, como vos decías, y exaspero todos los sistemas de salud, es la oportunidad que me estoy dando
para mostrar de que conmigo no pueden, porque yo necesito es otra cosa. Ellos no saben entender qué es lo que yo necesito. Como no saben, yo les voy a mostrar hasta el cansancio, que hasta puedo producir un efecto físico, un tumor, por ejemplo, para darles a entender que necesito su atención. Bueno, y ya que no tengo su escucha, al menos tengo la atención de sus manos en una cirugía, pues. Hay una frase también, doctor, que dice que cuando callamos son otras partes del cuerpo las que hablan. Ajá. Entonces, eso entra mucho en lo que estamos hablando, y viene, creo que también podríamos meter ahí, no sé, la somatización o algo así, que también aplica o no. La somatización es una forma de representar físicamente un malestar psíquico, así se ha llamado generalmente, pero resulta de que todas las enfermedades del cuerpo son somatizaciones. O sea, pongo en el cuerpo un estado psíquico que no sé cómo encontrar. En retrospectiva podríamos mirar, somos corporeidad, pero ¿cómo así que me viene a decir que yo represento en el cuerpo algo psíquico? Si primero estuvo el cuerpo y después... No, por favor, primero fue la idea. Acuérdense. Primero fue la idea, el deseo de encarnar estuvo en nosotros. Y como diría Cristo el Mago, y el Verbo se hizo carne y habitó entre ustedes o entre vosotros. El Verbo que se hizo carne, ya sabemos, el verbo amar. Y si primero estuvo la vibración, que es amor en términos de el concepto amplio, luego vino la corporeidad, ¿cierto? Visto desde de afuera para adentro, ¿cierto? Y lo vemos de adentro para afuera, no vemos en oscuridad, porque ¿qué me vienen a mí a hablar de la cuarta conciencia? Perdón, de la segunda conciencia, ¿qué me vienen a hablar a mí de la cuarta dimensión? ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo es ese asunto de la cuarta conciencia? Y es muy sencillo. Cuando aprendemos a vagar en los sueños, no a divagar, sino a vagar, entonces nos dejamos llevar por aquellas experiencias de la cuarta dimensión. Hay un conformismo grande en la sociedad, y es justamente ese, no ir más allá, no indagar, no aprender. Doctor, hay algo, ya que hablamos pues aquí de esta conciencia, ¿cómo identificamos nosotros, digamos, por ejemplo yo, si quiero saber si algún familiar, amigo, está pasando por una conciencia enferma o una conciencia sana? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo sé yo que esa persona necesita, pues si yo puedo ayudar en algo, o si obviamente puedo decirle, no, pues visita un especialista o algo? Porque ¿cómo identificar cuando hay una conciencia enferma y cuando hay una conciencia sana? Siempre que estemos desconectados, siempre que uno vea que la persona no articula corazón con cabeza y vientre, es decir, sexualidad con amor y mente, razón, ¿cierto? Dice una cosa pero hace otra, ¿cierto? No ahí no coordina su vida, o tiene un discurso bellísimo, pero uno lo ve actuar y cómo es que esta persona tiene ese discurso tan espiritual y su actuación es tan ridícula. O otras personas es que tienen un actuar exquisito, pero su discurso... Pero piensa muy feo. Piensa y repite estereotipos que le enseñaron, porque cree que no puede desencajar, no puede ser diferente a lo que le transmitieron en la familia. No, es que yo tengo que... La persona siendo amorosa, y tal vez el amor no le venga del tengo que, sino desde el deseo. Eso no ve actuar, por ejemplo, abuelitas que tienen una forma de actuar así transparente, exquisita,
pero su discurso es un discurso violento, su discurso es un discurso de enjuiciar, su discurso es un discurso religioso, pero son los seres más espirituales porque son consecuentes con esa cosa que llamamos el amor en consecuencia. Pues sí, es que igual de hecho siempre se ha sabido que hay una diferencia entre ser religioso a ser espiritual, porque entre comillas podemos decir que una persona religiosa podría llegar a una espiritualidad siempre y cuando identifique que religión, o sea, religioso no es el camino. Pero doctor, a ver, hay algo que pienso sí con base a lo que usted venía aquí diciendo, y es lo siguiente. Por ejemplo, hay gente que listo, tiene unas actuaciones pues muy malas, pero unos pensamientos muy buenos, o viceversa, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se llega a una coordinación? Exacto, ¿cómo hacer coherente la existencia en relación a lo que es la conciencia de sí mismo? Voy a nombrarlas de una vez para que lo tengamos claro. La conciencia de sí mismo, entonces, los factores determinantes inconscientes, el pasado, los potenciales, las capacidades, las habilidades, las facultades sutiles y más visibles, que son los 5 sentidos. Pero también está el reconocimiento del entorno cultural, el reconocimiento del entorno familiar, histórico e ideológico, económico. Y luego estaríamos ya en el campo de la iluminación, o en el campo de la iniciación espiritual. Los iniciados o los grandes maestros de la humanidad no solamente reconocieron su papel histórico y se reconocieron como parte de esa historia, de esa economía, de esa cultura, sino que fueron capaces de generar una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Es esto que estamos haciendo aquí, contándole a la gente de que ya conocimos el comportamiento humano, ya conocimos cómo es que se desarrollan y se han desarrollado las sociedades durante los 2600 años últimos, y hacia dónde podemos encaminar la existencia para que dejemos de repetir aquello que nos vino en la enfermedad. Habrán cosas bonitas que podemos integrar, pero se trata de cómo me reconozco en ese entorno y en esas posibilidades para generar la interfaz, por ejemplo, entre la economía y mi economía, ¿cierto? Aquí decíamos alguna vez un ejemplo sencillo. No es prescindir, por ejemplo, del dinero plástico, pero no contraer deudas, ¿cierto? Porque cuando contraigo deudas, el sistema financiero me somete. Cuando menos pienso, emprendo una empresa, y cuando menos pienso, mi empresa se vino abajo porque me subieron los intereses. Yo estoy lleno de deudas. O peor, lo que pasó en Argentina, por ejemplo, el corralito financiero. El Estado se declara en quiebra, mejor dicho, el Estado no exactamente, los bancos se declaran en quiebra, y entonces se decreta por parte del Estado el corralito financiero, y la gente queda con una cantidad de deudas, algunos porque les subió el interés y otros porque su dinero que tenían ahorrado se vino a reducir al 10%, al 5%. Gente que tenía sus bonos, por ejemplo, como parte de la renta mensual, ¿cierto? Esos bonos se ahogaron, porque eso se lo asimiló el sistema financiero. Volvamos entonces. ¿Cómo aprender a generar la interfase? Significa acceder a el conocimiento iniciático, el conocimiento que en otro tiempo se llamaba el conocimiento hermético. ¿Hermético por qué? Porque solo lo conocían unos cuantos y se difundía a través de sociedades secretas. Ahora
a través de estos programas, a través de los seminarios, los retiros espirituales, estamos ayudándole a la gente a recordar esos conocimientos que ya están instaurados en la humanidad. Digo recordar porque no es enseñar, ¿cierto? Recordar es aprender a reconocer cómo es que funciona el universo para que cada uno desaprendamos la forma que nos transmitió la cultura, o nos transmitió la ideología, o nos transmitió la religión, o nos transmitió la política, y aprendamos entonces a encaminar la vida de una manera más sencilla, menos complicada. Un ejemplo sencillo, nos manipulan a través del miedo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decirle a la persona que puede aprender a manejar el miedo? Primera premisa, me reconozco en miedo. Segunda premisa, me confronto a mí mismo. ¿Qué necesito yo que pase? Necesito un atraco. Cuando ya digo, yo no necesito que me atraquen, ya voy en desafío con los atracadores. Entonces, tercero, no, es que no tiene por qué pasarme nada. A ver, ¿de dónde saqué yo eso de que me van a atracar? Que esta sociedad está insegura, que ayer atracaron a fulanito. Le pasó a él, lo necesitaba él, no yo. Entonces, tercera premisa, lo que le pasa a los demás no tiene por qué pasarme a mí necesariamente. Sería la tercera entonces. La tercera premisa. Sí, es real. De hecho, un día me pasó con un amigo eso, que estábamos en la calle y yo, pues se me había terminado el saldo del celular y le dije, ¿me prestas tu celular? Yo hago una llamada. Entonces él me dijo, no, yo no voy a sacar mi celular por acá, no ve que por acá nos atracan. Y entonces yo le dije a él, ¿y por qué nos van a atracar? Pues nos van a atracar si usted lo sigue llamando. Yo no estoy llamando a atracadores y yo soy el que voy a usar su celular, entonces tranquilo que a mí no me lo van a robar. Y entonces, bueno, él igual no entiende que ya yo pienso de otra manera, que estoy en otra dimensión, porque igual pues como le mencionaba he aprendido mucho del programa del doctor, entonces ya uno habla de una manera diferente. Entonces él, no, es que usted con sus cuentos raros, pero podemos ver que son cosas que pasan pues como también. Entonces es eso, sí. Si le pasa a otro no significa que me va a pasar a mí. Pues recientemente estuve en Ciudad de México y sabemos que es, o por lo que se dice, es una ciudad muy peligrosa, muy insegura. Fue muy chistoso porque yo andé en Ciudad de México como si estuviera en Medellín. O sea, yo no conocía, porque la verdad no conocía, pero yo andaba para allá y para acá. Y aquí estoy y puedo decir que no me pasó absolutamente nada, porque yo fui con el deseo simplemente de conocer, de disfrutar, y yo no estaba pensando no sé si pasé por zonas peligrosas o no sé, porque la verdad nunca me fijé en eso, me fijé en que quería conocer y quería disfrutar el momento. Sí, la cuarta premisa, hablando del miedo, sería, si me pasó una vez, no tiene por qué volverme a pasar. O si me pasó, voy a examinar qué pasó allí en específico, porque muchas veces es que nos estamos robando a nosotros mismos y no sabemos, no nos damos cuenta que estamos robándonos. Me pidieron un favor, yo no tenía tiempo y creí que los 10 minuticos que me restaban de la vuelta que iba a hacer personal, podía hacer la vuelta a la otra persona, y me di cuenta que es imposible, que hay mucha fila. Entonces voy tenso por la calle, enojadísimo conmigo porque no hice la vuelta de que me pidieron el favor, y justo el atraco. Ya tengo justificación para decirle a mi mamá que qué pena, que es que me robaron. Pues como no fui capaz de decirle que no, o no fui capaz de afrontar que el tiempo no me alcanzaba, ¿cierto? Entonces busqué el atraco como una manera de justificarme, claro, tener una salida frente a la limitación. Doctor, pero eso me da pie también a algo, y como no es lo que te digan, es lo que te dices también, porque aquí nos encontramos justamente con eso. Todos nuestros miedos, todas nuestras, no sé, frustraciones, inseguridades, todas estas cosas son infundadas, o sea, vienen es de lo que nos dicen, de lo que les ha pasado a otros. Y es triste, pero ahorita la sociedad se mueve mucho en eso. Es decir, un niño, su familia le dice que
que este niño no va a ser útil en la sociedad y pues termina creyéndoselo y no es útil en la sociedad. Exacto, los estereotipos se alimentan de eso, ¿cierto? ¿Cuáles son los estereotipos? Aquel gendarme, llamémoslo así, aquel gendarme psicológico que acude a la filosofía para establecer generalizaciones. Me pasó una vez, me tiene que volver a ocurrir. Pero cuando nos vuelve Le a ocurrir, pasó a no aprendimos. fulanito, me tiene que ocurrir a mí. Oh, ¿qué tal que me pase a mí? Eso no, hay que tener mucho cuidado. Pero sí, eso me inquieta, o sea, cuando nos vuelve a ocurrir algo, ¿es porque no hemos aprendido o qué pasa ahí? Es porque no hemos aprendido. O quizá sea la enseñanza que necesitábamos para poder asimilar de una manera total, de una manera definitiva. O sea, dijéramos que no se producen a través de ciertas experiencias los precipitados psíquicos. Entonces, nos pasa mucho a los colombianos. Con esto de las elecciones, no, es que los presidentes, toda esta caterva de ladrones que se han hecho con el poder, no, este sí va a ser el mejor, no, este sí va a sacar el país de esta crisis. Y entre más días peor. Y aquel que pensamos que iba a ser el Mesías, me disculpan los juristas, pensamos que iba a ser el Mesías y nos llenó el país de violencia, de paramilitarismo, de corrupción político-administrativa. Es decir, miren, como no aprendemos, entonces la enseñanza va al tope. Entonces viene ahí la parte, ¿cierto? Hasta dónde nosotros necesitamos un sistema de violencia tan profundo y arraigado como el que se ha producido en estos 18 años últimos, ¿cierto? ¿Hasta dónde necesitamos este sistema de violencia para poder entender que, por favor, la respuesta no viene ni de los mismos conservadores, ni de las mismas familias aristocráticas que se han hecho con el poder, ni incluso no viene de afuera, la solución viene de adentro. El camino está a través de nosotros mismos, el camino lo hacemos cada uno. Y vuelvo con el asunto, necesitamos líderes sociales, sí, pero consecuentes con la vida, no consecuentes con la muerte o con sistemas atrabiliarios religiosos que lo que han hecho es producir exterminio, expoliación, ataques desmesurados a través de sistemas de expropiación, a través de sistemas de extracción minera, a través de las mismas hidroeléctricas, todo el mal que le produjo esa hidroeléctrica en la Guajira a los guajiros, con el río Ranchería, ¿se acuerda? Sí, sí. Hoy en día la población guajira, sobre todo la que vivía al borde del río Rancherías, es una de las poblaciones más paupérrimas del planeta. ¿Por qué? Porque su riqueza dependía de cosas mínimas, ¿cierto? Los cultivos de pan coger y sobre todo esto del pastoreo. Ya zonas que antes eran semidesérticas se convirtieron en zonas absolutamente desérticas. Doctor, bueno, ya una de mis últimas preguntas porque ya casi se nos acaba el tiempo. A ver, ahorita hablamos de la mente y la conciencia, ¿cierto? Ajá. Pero voy a ir cerrando con la memoria. La memoria es otra fuente o cómo viene a ser la cosa, porque quiero como para finalizar con mis preguntas es cómo se logra tener una conciencia en una frecuencia positiva para que estas cosas negativas no sigan pues permeando nuestra existencia. Pero entonces creo que es en la memoria donde se guardan las experiencias positivas y negativas. Entonces, ¿cómo se llega
primero pues memoria y conciencia, cómo es ese caso ahí, y segundo cómo se llega pues ya a tener esa conciencia positiva. Qué profundo eso, sí. La idea es llegar a recordar. Recordar es retomar la cuerda, es decir, nos hacemos a los recuerdos sin que ya nos afecten, pero para eso tenemos que rememorar. Primero, entonces voy a través del recuerdo a la rememoración, y en la rememoración activo los afectos que pudieron acompañar una situación que pudiera ser traumática o que pudo ser determinante para una época, y le quito desde la comprensión todo el poder que pueda tener para mi vida actual, ¿cierto? Le quito el poder porque ya el afecto lo hice consciente, lo direcciono. Cuando yo hago consciente el afecto pues ya sirve a mi propósito. Primero entonces retomemos, recordar para acceder a la rememoración. La rememoración es la asimilación de las experiencias. A través de la asimilación de las experiencias me reconozco como agente protagónico de cada experiencia, así haya sido agente pasivo. Soy protagonista de aquella desbandada que hicieron con los campesinos la vereda Palo Blanco donde yo vivía en aquel tiempo, ¿cierto? Estoy nombrando cualquier cosa. Entonces me ubico contextualmente, y ahí viene la otra parte de la rememoración, que es contextualizar la experiencia. Porque yo vine a nacer en un país tan violento como es este país nuestro. Porque fui a dar, en mi caso particular, fui a comprender a este país con todas sus violencias naciendo en Ituango, Antioquia. Ya sabemos que ha sido uno de los nidos de paramilitares, de guerrilla y bueno, de múltiples violencias, porque en otro tiempo era la violencia simple y llana, la violencia del porque sí, porque me miró feo, porque no bailó conmigo, porque me mató a mi mejor amigo, porque le hizo el feo a mi papá, porque no le prestó plata a no sé quién, ¿cierto? Solamente para poner una especie de ejemplo, es contextualizar eso que me pasa y eso que me pasó, ¿cierto? Y cómo lo interpreto y lo potencio. Ahí viene entonces ya el recuerdo. Me sirvo de los recuerdos para direccionar y posibilitar que otros no vivan, por ejemplo, experiencias similares a las que yo viví tan traumáticas. Quiero decir, también Cristo pasó por la crucifixión para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo, para que entendieran a través de Él lo que significa la muerte, y para que a través de Él entendiéramos lo que significa el descenso a los infiernos. Bueno, ahí los dejo. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en su programa ¿Por qué enfermamos? Agradecemos a Danilo, quien nos acompañó en control, al director de Radio Zipa Estéreo, Abraham Umbarila, y a cada uno de ustedes por siempre hacer parte de este programa a través de nuestras transmisiones por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, por nuestro canal en YouTube Emanciparte y por Radio Zipa Estéreo todos los martes a las 10 de la mañana. Recuerden nuestra repetición también a las 9 de la noche. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia y Andrés Cardona. Hasta pronto. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?